Has de saber que cuando nos sentimos amenazadas, la mente busca el recuerdo de aquello que nos proporcionaba protección y la seguridad de aquel primer hogar de la infancia. Aquello que nos huele a hogar, independientemente de que aquel hogar oliese a lavanda o a fritanga, es aquello que permanece activo y fijo en nuestro subconsciente, fruto de las primeras improntas vividas en la experiencia humana a nivel emocional. Atender el hogar emocional es saber volver al origen. Mirar nuestro origen nos entrega la llave de la madurez emocional, nos permite descubrir las claves para poder acompañarnos en el proceso hacia la madurez emocional que nos devuelve a la vida. Descubre en esta conferencia las características de tu hogar emocional de origen e integrar definitivamente que si quieres brillar en tu vida con todo tu esplendor, entrar en tu mundo emocional es el camino al éxito. Porque las emociones son las que nos nutren, las que nutren nuestra alma para tomar la vida en esta experiencia humana. Disfruta y toma la vida también emocionalmente. Bueno, arratsaldeon eta eskerrik asko hurbiltzeagatik espazio honetara. Gracias por acercaros a este maravilloso espacio que es el Centro de Yoga Dasia Yoga Ongizatea aquí en Lesaca. Gracias por acercaros a explorar en vuestro hogar emocional. No sé qué es lo que traéis en la emoción, en la cabeza, en el corazón, porque es verdad que la expresión hogar emocional es bastante abstracta y bueno, espero que vengáis con esta curiosidad que os impulse a seguir el paso de lo que os voy a ir contando para poder llegar a esos elementos, a esas claves que os ayuden a conoceros, a conocer el por qué habéis estado caminando de determinada manera y no como un error, sino como una bendición, fruto de aquel hogar emocional que gestasteis en vuestras primeras etapas de vida. Cuando escuchamos la palabra hogar, hay a quien le viene una imagen, hay a quien le viene un sonido, hay a quien le viene un olor, hay a quien le viene todo junto. Sí, en realidad nos acercamos a ese hogar a través de los 5 sentidos exteriores y lo que nos activan son emociones. Esta es la función fundamental de los 5 sentidos, activarnos emocionalmente para tomar la vida a través de ellos y conectar con el entorno a través de ellos. Las necesidades emocionales se gestan también en el hogar. Es por eso que es importante reconocer y explorar ese hogar emocional infantil y hacer todo el recorrido hasta llegar a alcanzar una madurez emocional. De aquellas necesidades, de aquellas emociones que sentíamos necesitar, pasar a vivirlas, a vivir esas emociones, pero sin sentirlas como una necesidad. Si nos quedamos aferradas a las emociones, al final terminamos atrapadas en el animal. Y el animal quiere. Un animal cuando siente una necesidad se pone en marcha y la cubre, va a por ella. Y esta parte instintiva del ser humano, esta parte animal del ser humano, también actúa igual. Cuando tenemos una necesidad emocional, lo que queremos por esa impronta animal, por ese instinto animal, es cubrirla de forma inmediata, a la mayor celeridad posible. Y si no es así, pues empezamos a sentirnos mal. Este malestar emocional, que a veces no es identificado como malestar emocional, sino como malestar, no sé qué me pasa, pero empezamos a sentirnos desde ahí. Realmente ese instinto animal primario es el que nos condiciona para no abordar un proceso de maduración emocional, para no alcanzar esa madurez emocional que sí deseamos. Así que lo primero que tenemos que hacer es tomar esa parte animal de todas las personas, porque todas las personas que estamos sobre el manto de la Madre Tierra tenemos esa parte animal en nosotras, todos los seres humanos, debemos tomarlo y domesticarlo, mételo en un proceso de domesticación.
¿Para qué? Para que nos permita avanzar con consciencia hasta alcanzar esa madurez emocional deseada. Atender el hogar emocional es volver al origen. El origen entendido como las raíces, esas raíces que nos alimentaron de forma natural y espontánea. Natural en el sentido que fueron las primeras aproximaciones que nosotras tuvimos con las emociones, ¿no? La primera aproximación a ese mundo emocional. Y espontáneas, haciendo referencia a toda esa información emocional que se va guardando en nuestro subconsciente, de todas las emociones que vamos viviendo mientras vamos pasando situaciones y circunstancias a lo largo de nuestra vida, como una consecuencia natural o con la voluntad de reducir el consumo de energía. Por eso tenemos una gran habilidad, de forma consciente o inconsciente, para grabar todas esas vivencias y unirlas también con una información emocional. El objetivo del ser humano, el objetivo fisiológico y energético también, es tener un menor consumo de energía, tanto por el bien de esa etapa vital que estamos transitando como las etapas futuras, ¿sí? Quiero que os imaginéis que hemos cogido harina y otros tantos ingredientes para hacer una masa y hacer pan. ¿Sí? Os voy a invitar que nos pongamos en esta tesitura de vamos a hornear un pan. Cuando tenemos la masa y antes de meterla al horno para que pueda alcanzar ese proceso de madurez, si metemos el dedo en la masa, generamos una huella que no solamente se queda en ese instante presente. Si después de meter la huella metemos en el horno la masa, cuando sacamos el pan, esa huella se queda marcada. Así que sí, todas nosotras, todas y cada una de nosotras, hemos sido marcadas emocionalmente antes de llegar a esa etapa en la que estábamos preparadas para desarrollar nuestra madurez emocional. El ser humano está preparado para desarrollar su madurez emocional, y los números son muy relativos, pero en torno a los 20 años. ¿Sí? Fijaros todas las vivencias que tenemos en los primeros 20 años de vida. Y cada una de esas experiencias nos ha dejado una emoción, y cada una de esas emociones es una huella en nuestro pan. Pero no nos equivoquemos, nosotras no somos la huella, somos la masa. Somos la masa. El hogar es ese lugar físico, incluso, en el que aprendemos a enfrentarnos al mundo exterior, en el que entramos para defendernos también del mundo exterior. Como refugio, nos protege del exterior, nos asegura la intimidad, y el hogar también nos da una identidad. Y como refugio emocional también, claro que sí, también nos aporta todo esto. Un hogar emocional que, nos va moldeando con esta voluntad de aprendernos a través de esa huella, para cuando estamos preparadas en esa madurez emocional podamos mirar los ingredientes de esa masa y poder construir una madurez emocional en torno a los ingredientes, no a la huella que se ha generado, sino en torno a los ingredientes. Un proceso emocional es un proceso alquímico. Y al ser un proceso alquímico es importante primero que vayamos al origen y que veamos cuáles eran los ingredientes que dieron lugar a ese hogar emocional infantil. Digo infantil, pero también de la época de la adolescencia y de la juventud. Que miremos esos ingredientes para entender que ese es nuestro punto de partida. Ahora lo que se trata es de recuperar ese punto de partida, ver qué es lo que ha dado lugar a que yo me acerque a las emociones y me comporte y tenga un desarrollo conductual incluso respecto a las emociones X, y que a partir de ahí yo pueda moldear con las claves que yo espero que podáis recoger hoy en esta conferencia, ir dando pasico a pasico
hasta alcanzar esa madurez emocional. Pero es un proceso al que yo os quiero invitar que os entreguéis a pleno pulmón. Que intentéis controlar en este proceso lo menos posible. El control que queremos ejercer sobre las emociones nos daña emocionalmente, nos acota emocionalmente. Quiero que entendáis que es un proceso en el que lo importante es ver cuál es el origen para entender por qué yo reacciono de esta manera cuando sucede algo, por qué la de al lado reacciona de otra manera, porque su hogar emocional infantil es diferente, aunque sea tu hermana o tu hermano, aunque sea tu pareja, es diferente. Y a partir de ahí que os entreguéis al proceso, poniéndole conciencia, poniéndole siempre espíritu de mejora, pero entregaros sin control, dejar que el proceso os atraviese. Quiero invitaros a que os sintáis esa hojita que se desprende de la rama y que empieza a dejarse acunar por el viento, ese aire en movimiento, hasta alcanzar el manto de la Madre Tierra. Sabe que llegará, pero no tiene prisa. Sabe que es clave también para su propio desarrollo luego en el manto de la Madre Tierra dejarse acunar por el aire. Si no fuese así, la naturaleza no provocaría que las hojas se acunasen. La naturaleza es sabia, mirándola podemos aprendernos y las hojas no caen, las hojas caen. Aunque no haya viento, ¿verdad? Aunque sintamos que no haya viento, siempre se acunan las hojas antes de llegar a tomar ese punto de madurez en la tierra. Y eso es la perspectiva que yo quiero invitaros a que tengáis. ¿De acuerdo? Desde la inmadurez emocional, siempre exigimos que las circunstancias nos acompañen, nos sean favorables. Incluso si no son, nos rebotamos, nos enfurruñamos. ¿Pero por qué? ¿Sí? ¿Por qué me tiene que pasar esto aquí ahora, a ver si ayer me pasó? ¿No? En estas frases nos encontramos todas, Ni bueno ni malo, nos encontramos todas, claro que sí. Entonces, desde la inmadurez emocional estamos continuamente exigiendo las circunstancias de la vida que nos sean favorables, porque nos lo merecemos, porque nos lo hemos ganado, los porqués son infinitos. Buscamos que las circunstancias se acoplen a nosotras, y cuando digo circunstancias también estoy hablando de las personas con las que nos relacionamos y nos vinculamos. Sean ellas y las circunstancias que nos den asilo, sean ellas y las circunstancias las que nos den protección. Desde una madurez emocional, somos nosotras a nosotras mismas que nos damos ese asilo, dejando de un lado el reclamo hacia afuera y desarrollando un diálogo interno que nos permite nutrirnos a nivel interno y también nutrirnos a través de las relaciones y los vínculos con los que nos compartimos y nos crecemos. Eso es realmente estar en un proceso de maduración emocional. Proceso de maduración emocional, ¿sabes? Siempre hay to be continued, siempre. En la vida, por lo menos desde mi perspectiva, siempre hay un to be continued. Para que podáis reconocer vuestro propio origen emocional, me gustaría compartiros 12 posibles orígenes. 12 posibles orígenes a los que me gustaría que os acercaseis no de forma rígida. ¿Vale? Incluso que contempléis la posibilidad de que vuestro origen emocional infantil, en esa casa de origen, en ese hogar de origen, no solamente encontréis las características de uno de los orígenes que yo os voy a compartir, sino que hagáis vuestra propia combinación. Es más, desde ya os digo, no os vais a identificar con uno de ellos únicamente. Vais a encontrar 2 que os representan, más pistas, más posibilidades para emprender caminos para esa maduración, para ese proceso de madurez, y 3, como mucho 3. Si encuentras más, vuelve al inicio. Hay que desechar alguna. Lo digo porque a mí en estas
Me suele pasar de lo tengo todo. Lo tengo todo. Me identifico en esta. Bueno, pues no. Ya os digo desde ya que no es una, porque hay muchas variables, ¿de acuerdo? Que hoy no voy a compartir, pero hay muchas variables, con lo cual no toméis una como única y rotunda, sino explorar 2 o 3 de los orígenes para hacer vuestra propia combinación. Estos son representaciones arquetípicas de vuestro hogar emocional, con lo cual os voy a pedir que os aproximéis a esto que os voy a compartir con cautela, con flexibilidad mental, con curiosidad y sobre todo con honestidad. Ninguno de estos orígenes son culpa de nadie y ninguno de estos orígenes son condicionamientos insalvables. Así que si una parte vuestra, esa parte menos luminosa, sombra, pretende aferrarse a alguno de ellos, yo que soy así, así seguiré, y qué le vamos a hacer, pues ya te digo que puedes seguir como quieras, es tu decisión, pero es una elección que tomas, porque ninguno de estos escenarios que te voy a invitar a observar y a que te explores son inamovibles. Todos y cada uno de ellos son un punto de partida, y todos y cada uno de ellos son un punto de partida que cada una de nosotras elegimos como el mejor de los escenarios para avanzar en nuestro programa evolutivo. Elegimos el escenario que nos aportaba el mejor punto de partida, a partir del cual poder seguir creciendo hasta alcanzar ese hogar emocional maduro, preparado para compartirse desde un estado de responsabilidad, de honestidad y gozoso, porque una cosa no resta a la otra. En nuestro caso, o desde mi perspectiva en el viaje de autoconocimiento y en las emociones más, todo suma. Las emociones no tienen estructura, ¿vale? No tienen una estructura fija, pero sí que es verdad que con el viaje que realizan generan estructuras tanto a nivel físico como a nivel energético, ¿vale? Generan estructuras vibracionales, generan estructuras neuronales y generan estructuras conductuales, porque una emoción, un pensamiento precede a una emoción y la emoción siempre nos lleva a reaccionar. Nuestra idea es tomar las emociones para reaccionar desde un lugar que sea placentero, beneficioso para todas las partes implicadas y también, ¿por qué no?, empezar a no reaccionar y empezar a accionar con consciencia. Reaccionar no es malo. Reaccionar es que estoy respondiendo desde la impronta del subconsciente. Lo que se trata es de sacar caquitas emocionales del subconsciente para meter flores, ¿sí? Que en realidad, de forma simple, es lo que os quiero invitar en esta charla, que exploréis vuestras caquitas emocionales y que las transforméis en abono. En un proceso alquímico de compostaje, para mí es interesante comprender varias cositas. Una de ellas, que en la medida en que aprendemos a ver lo que sentimos, aprendemos de lo que sentimos, dejamos de reaccionar. O sea, si yo exploro y evalúo y analizo cómo he reaccionado, cómo me he sentido en una situación concreta, ya estoy dejando de reaccionar, porque la estoy trayendo al consciente. Esto no implica que la siguiente vez cachis en la mar otra vez desde el mismo lugar, vale. Volvamos otra vez al punto anterior, repito, veo que hay un patrón emocional y lo que hago es generar, antes de que se vuelva a dar, una posible respuesta diferente. Como nosotras sabemos que nuestra mente no distingue de lo que es verdad o no es verdad, nos aprovechamos de esto, le estamos generando una nueva información y la próxima vez tendrá 2 opciones que nos ofrecerá y entre las 2 podremos elegir. Si tenemos miedo a expresar nuestras emociones, a darles luz, a expresarlas libremente, haciéndolo de la mejor o de la peor manera, esto da igual, pero empezar a experimentarlas, lo que vamos a hacer es decidir de forma consciente o inconsciente que vamos a estar en una fase perpetua
de supervivencia. Desde ese miedo a las consecuencias por expresar nuestras emociones, que nos paraliza y nos vuelve otra vez al status quo, es imposible alcanzar una coherencia cardíaca, es imposible alcanzar una coherencia emocional. Es imposible llevar a un balance armónico y en equilibrio a nuestra bellísima tríada, mente, cuerpo y alma. Es imposible. Con este ejercicio os invito pues a que nos saquemos de esta fase de supervivencia para entrar de una vez por todas a conectar con la vida, con mayúsculas. También es importante que comprendamos que hay que pagar un precio emocional. Y pagar un precio emocional realmente es darnos la oportunidad de expresar esas emociones con nosotras mismas y con las demás personas. Pagar el precio emocional es que si yo no he expresado durante un tiempo en una convivencia, de hogar, convivencia laboral, convivencia de vecindario, me da lo mismo el tipo de convivencia que sea, si no nos hemos permitido expresarnos emocionalmente, evidentemente que voy a mover ese vínculo, que voy a mover esa relación. Entonces hay que pagar un precio. Primero, que para poder emprender este camino se necesita de un valor imprescindible para poder transitarlo, y es vestirnos de valentía. Valentía para decir que no. Valentía para decir que no a esos picos emocionales, a esos chispazos emocionales que aprovechan nuestra parte menos luminosa, que aprovechan nuestra sombra para llevarnos al huerto y hacer que esas emociones las escondamos o que le demos tanta chicha que acabemos sacando del mapa emocional a esas emociones. Así que sí, hay que pagar un precio también para vivirnos emocionalmente libres. Vivirnos emocionalmente libres no significa estas son mis emociones, y a quien quiera bien y a quien no quiera, pues oye, Orcompón Mariantón. No se trata de eso, que si lo que quieres es que se trate de eso, es tu vida. Pero no es la invitación que yo os voy a hacer, no es la invitación que os estoy haciendo. Pero sí que venimos de una tradición del ser humano en el que reprimimos las emociones fundamentalmente en el espacio privado. En el espacio público. Y esto hace que por una ley universal, por un principio universal, que es uno de los principios que tampoco nos cuentan, pero que entran en el juego de la vida, en el juego de la experiencia humana, si yo en el espacio público me niego a la expresión emocional, una de dos, o el día que salga en el espacio público voy a montarla interesante, generándome un perjuicio porque voy a arrasar con mi ecosistema interno, pero también arrasando igual con el entorno, con el vínculo, generando un perjuicio que no era mi voluntad, porque además va a salir en el momento que menos quieres. En el momento que te relajes un poquito, tu sombra va a hacer, venga, esta es mía. O otra variable que suele pasar es que me vivo en silencio, en represión, en autorrepresión. Podemos echarle la culpa al sistema, al programa, pero estoy eligiendo todos los días. Vivirme en autorrepresión en ese espacio público y llego al espacio privado y entonces dejo que las emociones salgan así, de aquella manera. Porque además como estoy en mi casa física, pues venga, ¿no? Y todo lo que sucede en casa se queda en casa. Sí, no es lo que sucede en casa, es lo que sucede en casa. Que luego nos sentimos mal, porque estamos viviendo continuamente en los extremos. Así que sí hay que pagar un precio. Y también algo importante para comprender, o que debemos de comprender en este proceso alquímico del compostaje, es que si hay una emoción que quiere salir, que quiere ser expresada, que está pulsando por alcanzar ese momento en el que se ve acunada también por el aire en movimiento y cortamos ese flujo, no va a desaparecer. Se va a quedar en un rincónico y va a crecer, va a crecer, va a crecer, va a crecer y va a salir. Va a salir sí o sí. Si no lo sale a través de una emoción, si no lo sacamos a través de una emoción, saldrá a través de una palabra o varias palabras. Y si no, saldrá a través del cuerpo físico, a través de una inflamación, a través de una dolencia o esto que tendemos a llamar enfermedad.
En cualquiera de los casos, si sale, lo que hacemos es no preocuparnos, lo que hacemos es ocuparnos. Ha salido, me hago responsable y la voy a tomar. No tomar para esconder otra vez, sino tomar para darle aire. ¿Sabes? Ya que se mueve voy a sacar el abanico y le voy a dar aire. ¿Vale? No la voy a esconder. Así que os invito a explorar en estos 12 orígenes que ahora os voy a compartir y que con ello empecemos a realizar este proceso para alcanzar una madurez emocional sin expectativas de hacerlo, pero os aseguro que se va a dar si nos relajamos en el proceso, y para cuando nos demos cuenta diremos: ostras, estoy reaccionando desde otro lugar, me gusto más, estoy mejor conmigo, y con eso tenemos hecha la vida. Mañana ya nos podemos morir satisfechas con nosotras mismas. Ya que llegue la muerte y nos pilla vestidas elegantes, con cada una de las emociones en su sitio, ¿eh? Ni tan mal, ni tan mal. El primero de los orígenes. Estaremos hablando de unas personas que vinculan el hogar emocional de origen con la independencia, con incluso el liderazgo. Son personas que buscan tener el liderazgo del clan, familia, grupo, del clan, de la cuadrilla. Y lo hacen de forma proactiva, pero es más aún, para tomar ese liderazgo se ocupan de resolver las cuestiones de todas las personas que forman parte del clan, antes de que los afectados y las afectadas casi pestañeen. Y además, lo peculiar de estas personas es que cuando alcanzan ese logro, cuando alcanzan el liderazgo, es entonces que se dan permiso para vivir las emociones. Hasta que no han alcanzado ese logro, no se dan permiso. Para estas personas, madurar emocionalmente es darse la oportunidad de vivirse vulnerables. Es darse la oportunidad de quedarse quieticas cuando vean que alguien necesita algo para permitir que esas personas se resuelvan en ese sentido su propia vida. Y madurar es entender que no necesitan estar haciendo y haciendo constantemente para sentirse vivas. En realidad, en todo este proceso, lo que van a ir acumulando es una ciencia maravillosa, que es la ciencia de la paz interior, la paciencia. Y lo cierto es que desde ese lugar se pueden convertir en hermosísimas líderes, en hermosísimos líderes, porque escuchan y ven antes de actuar. Así que madurar para estas personas es mostrar su vulnerabilidad y vivirla no como un déficit, sino como una bendición. Y dejar estar continuamente activas. Otro tipo de personas son aquellas que vinculan el hogar emocional de origen con sentirse buenas, sentirse generosas, sentir que brillan. Muy probablemente en aquel hogar emocional de origen de la infancia fueron, por parte de los padres, de las madres, del padre y de la madre, fueron aplaudidos por su buen comportamiento, por ser generosos, ¿no? Aplaudir la generosidad como un valor extra. Y aprendieron a vincular las emociones, su hogar emocional, con que eso, ser buenos, ser generosos y ser brillantes, se responda con un elogio. Y es en el momento que reciben el elogio en el que se permiten conectar con sus emociones. Claro, la pregunta es, ¿y si no llega el elogio? Pues imaginaos la frustración, ¿sí?
si no llega aquello que esperamos, si no llega aquello que la madre, el padre, las madres, los padres nos dieron, ¿cómo nos sentimos? Bueno, ni tan mal, aparecen otro tipo de emociones, pero para que veáis a dónde nos lleva también todo esto, ¿no? En realidad, madurar para este tipo de personas es aceptar que además de brillar, también son oscuridad. También tienen su lado oscuro. Y madurar para estas personas no solamente es aceptar que tienen un lado oscuro, sino experimentar ese lado oscuro para comprobar en la realidad que, aunque se muestren desde su sombra, no dejan de perder su brillo. Porque el brillo, que es la esencia, jamás desaparece. Jamás desaparece. Aunque a veces no lo veamos y dudemos de si esa persona lo tiene, ahí está, en algún lado guardadico, pero ahí está. Para el tercer grupo de personas, son aquellas que han vinculado el hogar emocional de origen con una explosividad emocional. Una explosividad emocional que les lleva de forma desenfrenada a vivir aventuras, porque consideran que de todas esas aventuras se crecen. Entonces lo que quieren es crecer. Todo el rato buscan crecer. Todo el rato buscan crecer. De hecho, si creen que no crecen, entran en una serie de conflictos existenciales. De lo estoy haciendo mal. En este camino que he elegido no me estoy creciendo personalmente, con lo cual he elegido mal. Y para este tipo de personas, madurar, en primer lugar, es entender que no solamente las emociones explosivas nos aportan y nos traen un mensaje, sino que todas las emociones están para traernos un mensaje sobre nosotras mismas, sobre cómo nos acercamos a esa situación, a esa relación o a ese vínculo. Pero además, madurar para este tipo de personas es entender que en la vida hay situaciones en las que no implica tener un aprendizaje. ¡Oh, qué mal! E incluso que las personas no siempre evolucionamos, a veces también involucionamos. Y ese es su proceso de maduración. Otro grupo de personas sienten vincularse con ese hogar emocional de origen cuando se sienten colmadas de placer. Habitualmente en este grupo suelen estar aquellas personas en cuyo hogar de origen el padre y la madre les agasajaban con cosas materiales, entendiendo cosas materiales por cosas materiales. Una camiseta es una cosa material, el dinero es una cosa material, la comida es una cosa material, ¿sí? Y por decirlo de alguna manera, esa persona creció dejándose querer. Se sentía colmado de placer y su respuesta era vivir las emociones cuando había ese placer que se le entregaba. Esto, en este tipo de personas, hace que se vea un poco anulada esa proactividad por aportar algo al vínculo. Y además, que contemplen el vínculo para alcanzar esa estabilidad emocional, como si alguien vendría a complementarles, como si estarían para que alguien les agasajase. Y ellas, con la respuesta emocional, estarían devolviendo ese acto. Sin juicio, ni mal ni bueno, pero reduciendo a cero casi la aportación emocional, incluso si previamente no han recibido ese algo material. Son personas muy ligadas a la materia, pero repito, la materia es comida. Y es verdad que a quien no le gusta a veces un buen plato, que se deja querer, que nos dejamos querer, ¿no? Pero esto como de forma repetitiva. Madurar para este tipo de personas, para este perfil de personas, es precisamente empezar a hacer un camino de maduración emocional en solitario. No buscar rápidamente a alguien para que les proporcione esa estabilidad emocional. Y en esa soledad, pero soledad elegida,
con lo cual no significa que haya un pesar, aunque haya una incomodidad de inicio, poder descubrirse realmente y vivir las emociones sin buscar continuamente tapar las que no les gusta con placer inmediato. Placer inmediato es, a mí me han agasajado con comida y cuando tengo cierta edad pero no tengo cierta madurez emocional, abro el frigorífico y me panzo todo. Por ejemplo. O abro la librería y me cojo todos los libros y no me levanto hasta que me los he leído. O enchufo una serie y no me levanto hasta que la he visto entera. ¿Sí? Colmándome de placer, estoy tapando la posibilidad de vivir otras emociones. Y claro que es interesante conectar con el placer, pero como todo en su término medio. Y desde luego, si vienes de ese origen, es interesante que regules ese placer inmediato. O sea, que haya que hacer un recorrido hasta alcanzar el placer deseado. A partir de ahora el frigorífico vacío y si quieres algo vas a la tienda. Hay otro perfil de personas, otro origen, que vinculan el hogar emocional a la seriedad. Consideran que las emociones es algo serio, que no es algo pequeño, que hay que sentarse a hablar de ellas. Son importantes. ¿Sí? Que no podemos pasar por las emociones como si fuesen cualquier cosa. Que no, que es el centro, el epicentro de la vida, de la relación con una y de la relación con las demás personas. Es este tipo de personas que si te descuidas te sientan a hablar. Yo, que es uno de mis orígenes, es como, a ver, lo emocional hay que tratarlo con seriedad. ¿Sí? Vamos a sentarnos y vamos a hablar de esto porque es importante. ¿Cómo te has sentido? La persona dice, sí, de verdad, todo el rato. Todo el rato, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿No podemos dejar estar? No. No nos acostamos hasta que no hemos expresado cada una de las partes cómo nos hemos sentido. Hacemos una asamblea de familia y lo ponemos todo en el centro del círculo. Madurar para estas personas es quitarles carga de seriedad continuamente a las emociones y sencillamente entregar tu cuerpo, tu mente y tu alma a vivir esa emoción, dejándola estar, sin tener que ponerle palabras continuamente, sin tenerle que buscar el origen, porque es que entonces he llegado hasta aquí y luego esto. Déjalo estar, vívela, vivir. Y una cosa muy interesante para este perfil de personas es dejar de cogerse las dificultades, fricciones y resistencias emocionales de otras personas y ponérselas a la espalda. Deja que cada una y cada uno se ocupe de sus emociones, por favor. Y la verdad es que se vive mucho más ligera, la espalda está mucho más recta y entonces ya podemos cargar otras cosas. Otro origen es el de aquellas personas que vinculan el hogar emocional con la productividad. Para este tipo de personas, atender las emociones tiene una finalidad y es ayudarte a estar mejor para poder seguir produciendo. Este acto de te limpio los mocos y a seguir. Sí, lávate la cara y venga, a seguir. Que hay muchas cosas que hacer en la vida como para estar aquí perdiéndonos el tiempo. Ya la has vivido, ¿no? Pues ala, a sacudírnosla. Incluso fijaros, para este perfil de personas, cuando sienten un malestar no identifican que es un origen emocional. Entonces lo primero que hacen es decir, ostras, tengo un déficit de salud, voy al médico porque me está doliendo mucho la cadera. Aquí tengo algo. Y llegan hasta donde cada una tiene el tope.
A veces no existe tope. Pero no se les ocurre pensar que puede ser un dolor emocional. No lo tienen en cuenta, con lo cual madurar para ellas es atender a todas las emociones y tenerlas en cuenta, reconciliarse con su mundo emocional, darles lugar, nombrar que existen. El anterior grupo de personas nos pasábamos de la rosca. A este le falta rosca. Y le falta mucha rosca. Porque además, con esta tendencia a eludir las emociones, claro, el cuerpo se duele y el origen la gran mayoría de las veces no es físico. Es como me duele la rodilla, ¿te has dado un golpe? No. ¿Has hecho mal gesto? No. Pues entonces, ¿sí? ¿Tendrá que ser algo emocional? No. Hay algo que no estoy viendo, ¿no? Entonces, llegan realmente a vivir las molestias con bastante angustia. Claro, la angustia lo que hace es amplificar ese malestar emocional, con lo cual no solamente aparece ese dolor en esa parte del cuerpo, sino que somatiza en otra, y de repente se encuentra hecha un cuadro. Entonces dice, ahora sí que sí, tengo algo grave. O sea, hay una retroalimentación, todo por no contemplar que las emociones existen. Así que lo que tiene que hacer para madurar es recoger todas las emociones, incluso aprender cuáles son las emociones, porque no saben ni tan siquiera qué nombre tienen ni en qué parte del cuerpo pueden llegar a somatizar. Y empezar a conectar de esa manera con su salud perfecta, integral. Pero entender también, madurar para estas personas es entender también que el cuerpo físico, o el ser humano no solamente cuerpo físico, que somos mucho más que cuerpo físico. Solamente con darle 3 vueltas a esto a través del intelecto, esta persona comienza a desarrollar su madurez emocional. Por eso una vez que os decía que cuando estamos en el viaje, entregarnos al proceso es sencillamente lo que tenemos que hacer, porque el resto lo hacen ellas. Es que las emociones son una gran bendición, siempre y cuando sabemos de dónde partimos. Claro, hasta ahora, sin esta información, vamos dando palos de ciego o vamos siguiendo varitas mágicas. Si te pasa esto, haz esto otro. O no. ¿Sabes? A veces no da resultado. ¿Por qué a mí no me da resultado? Pues porque tu origen es otro. Nada más. No porque estés haciendo algo mal, sino porque tu origen es otro. Otro grupo de personas vinculan el hogar emocional en el dar y en el recibir, pero de una manera muy concreta, verbalmente. Son el perfil de personas que cuando les pasa algo necesitan contarlo ya. Llaman a la pareja, llaman al hijo o la hija, al padre, la madre, a las amigas. Te voy a contar, y cuentan todo con todo, lujo de detalles. Y encima verbalizan, es que cuando lo cuento me quedo más bien. Y para estas personas madurar es dejar que las emociones les atraviesen. Porque esto de compartir está muy bien. Es nutritivo, fortalecen vínculos. Sí, también los puedes desgastar, al loro con esto. ¿Sí? Pero sí es verdad que, jolín, lo comparto y me siento bien, pero no estás compartiendo tu proceso, estás compartiendo lo que te ha sucedido para escupir la emoción fuera de ti lo antes posible. Por favor, que no pase de aquí, porque cuando pasa de aquí es que noto hasta taquicardias. Y no estoy hablando de emociones de angustia profunda, de miedo, de situaciones traumáticas, no. En situaciones cotidianas hay personas que se ahogan emocionalmente. Y si no lo comparten, sienten que se ahogan, pero además se ahogan. ¿Por qué? Porque aparece un brote de ansiedad. Entonces ya está, lo tengo todo solucionado. Voy al médico, me dicen que soy una persona ansiosa, además, mira, entro dentro de este cada vez más voluminoso grupo de personas del porcentaje de tengo un problema de salud mental, me dan lo que me tengan que dar y ya está. ¿Sí? Ya puedo tomar tranquilamente este rol de víctima porque es que además me lo pone en el prospecto médico. Tengo diagnóstico.
Entonces, cuando tienes diagnóstico, al loro con eso. Y en realidad lo que tienen que hacer para madurar emocionalmente es sostener la emoción. Y luego compártelo, pero comparte todo el proceso. Comparte lo que viviste antes de ayer. Comparte cómo te sentiste. Comparte cómo te sostuviste en esa emoción. Cómo te caíste, ¿sí? O sea, comparte todo el proceso vivido en esa relación emocional contigo misma. ¿Y cómo has llegado a la conclusión o no? Sigues igual de perdida, pero comparte todo el proceso. Entonces, si eres de este perfil de personas, si te sucede algo, no toques el teléfono. ¿Sí? O sea, hay que aprender también, y yo os invitaría a buscar, a que pongamos cortafuegos. Yo a esto le llamo cortafuegos. Si tú sabes que tú reaccionas de esta manera, tu impronta es esta, automáticamente vas a reaccionar así. Y sabes que esto no te beneficia, jolín, pon un cortafuegos. No es una tontería lo del teléfono. O sea, no toques el teléfono. No es que voy a mandar un WhatsApp, ya, cuando te quieres dar cuenta estás marcando el número de la colega para compartirle. Esto es así. Entonces, actuemos también con nosotras mismas emocionalmente de forma preventiva, para no entrar en esos lodazales donde no queremos entrar, porque hemos elegido ya que no queremos entrar, aunque antes también estábamos eligiendo. Siempre elegimos, pero no éramos conscientes de ello. Ahora ya eres consciente de ello, no te escaques. Una vez que sabemos algo ya no somos ignorantes, ya no vale esta etiqueta. ¿Sí? Otro de los grupos lo ocupan aquellas personas que vinculan el hogar emocional de origen con la belleza. Habitualmente este grupo de personas son aquellas que cuando, en su relación con la madre, el padre, las madres o los padres, estos buscaban embellecerlo para mostrarlo al mundo. Entonces, han acabado haciendo una relación directa entre el alimento emocional y lo que es el embelesamiento, el encantamiento, ¿sí? Y esto tiene un peligro. El principal peligro, cuando digo peligro, es para la persona que se vive desde ese lugar, desde esa inmadurez emocional. Y es que únicamente se dan el permiso de conectar con la vida a través de la belleza. Y bueno, la belleza está aquí, la fealdad también. ¿Sí? Eso significa que es una persona que se va a atrever a vivir ciertas emociones y el resto las va a esquivar. No las está esquivando, le están rozando todo el rato, le están golpeando por dentro todo el rato, porque las emociones se prenden dentro de nosotras. Pero en cuanto siente que puede ser, huye. A través de la exposición de la belleza de cara al público, de cara a los demás. Para este tipo de personas la madurez emocional se alcanza dándose el permiso de vivir ciertas emociones que se consideran feas. Parece que solamente la belleza son un poco como hedonistas emocionales, ¿no? Solo lo bello está permitido, solo lo que entra dentro de un canon. Y madurar para estas personas es permitirse ser maleducadas. Voy a ser maleducada y voy a ver qué pasa en mí. Oye, pues que no me he roto. ¿Sí? Oye, que me voy a casa y que puedo dormir. Porque le he dicho a alguien, me tienes hasta las narices. O le he dicho a alguien, ya sabes que estás todo el rato repitiendo lo mismo, porque te tiene cansa. Y no pasa nada. ¿Sí? Incluso ir más allá. Probar qué sucede cuando es maleducada, cuando expone al mundo público no solamente su mejor versión. Estamos en el momento de sé tu mejor versión. Ostras, el que saque el programa online o presencial de te voy a enseñar a ser tu peor versión se va a forrar, os lo digo de verdad. Estoy pensando en sacarlo yo, que la verdad, que no se me da mal, también os digo, que sé cuál es mi peor versión, le puedo dar ahí todo el recorrido.
Y huelo también las peores versiones de otras personas, así que, jolín, me lo estoy pensando. Estas personas necesitan vivirse desde su peor versión. Necesitan conocer el otro extremo para poder luego encontrar puntos medios, que es de lo que se trata, para todo. Da igual a nivel mental, da igual a nivel físico y da igual a nivel emocional y da igual a nivel espiritual. La experiencia humana se reduce a esto, cariños, conocer los extremos para encontrar tu punto medio, y un punto medio en el que te puedas mover sin descompensarte. Y para estas personas, para este tipo de personas, es fundamental conocer esa parte desagradable que también tiene. Una guía que tuve yo diría, hay que enseñarle a que ella también se tira pedos. Ay, va, pero no sabía que tú te pedías, pues sí, me pedo igual que el resto. Otro grupo de personas son aquellas que vinculan el hogar emocional con un afecto distante. Un afecto distante que es fruto de una autonomía física temprana. Y esto suele suceder en aquellas personas que, bueno, pues que se quedaron huérfanas, ¿no? Que perdieron a los y las progenitoras a edades muy tempranas, pero también aquellas personas que viven en entornos de comunidad, en donde se aprende de comunidad, de consciencia, no tiene por qué ser comunidad, pero de consciencia, de tener un recorrido ágil tanto de su plano físico como de su plano mental como de su plano emocional, y maduran antes de tiempo. Esto, que es una bendición, no lo es tanto, provoca una fricción constante con los iguales. A este tipo de personas les cuesta muchísimo encajar en sus iguales y reciben rechazo social por parte de sus iguales. Madurar, para ellas, es darse la oportunidad de tener encuentros con iguales, aunque no salgan bien. Aunque vuelva a ser rechazada o aunque vuelva a ser rechazado. Aunque no le vuelvan a llamar, pero intentarlo una y otra vez. Esto es madurar emocionalmente. Es una maduración de sopapos. Quiere decir, te dueles mucho cuando estás ahí. Pero no quiero pensar esas criaturas donde llegan cuando tienen cierta edad física. Si van integrando y implementando todo esto de forma tan ágil. Ojalá y nos guíen a nivel comunitario a todas y cada una de nosotras para poder alcanzar un universo relacional diferente en donde las emociones estén en el centro. Pero también para ellas es madurar, dejar de mostrar la diferencia, dejar de mostrar en ese grupo de iguales porque tienen habilidad. Fijaros, a este tipo de personas les viene bien esconder eso que saben y el resto todavía está por aprender. Son personas que para madurar es interesante que estén más calladas que hablando. Aunque sí que es verdad que es interesante esto porque a la larga va a provocar que de estar en silencio las personas del propio grupo vayan a ellas, pero no a través del grupo, a través de un contacto personalizado e individual. Hay otro grupo de personas que vinculan el hogar emocional con una timidez emocional. Las emociones de entrada son tímidas. Dicen que son tímidas, por eso somos mucho más capaces de expresar en lo que llamamos casa, en lo que llamamos hogar físico, nuestras emociones que hacerlo en público, porque dicen que a priori las emociones son tímidas. No subrayo esta afirmación, pero seguramente sea muy interesante y siempre la tengo como ahí, ¿no? Alguna vez seguro que me aportará un camino que ahora no estoy viendo, seguro, lo siento así.
Estas personas que se viven en la intimidad emocional, lo que hacen es cada vez que viven una situación en donde las emociones elevan su nivel de vibración por tensión, por emociones que son proactivas, o sea, que le invitan a saltar, hay emociones que son proactivas, que nos impulsan hacia afuera, ponernos en acción, y hay otras que nos invitan a entrar, ¿no?, en nosotras. Bueno, pues a este tipo de personas, en cuanto sienten esa tensión emocional, se retiran. Se retiran físicamente y van a su cueva. Y van a su cueva no para mirar cómo se les ha prendido la chispa de esa emoción, a cuenta de qué, encontrar pistas, encontrar detalles para aprenderse, recoger el mensaje de esa emoción. No, no. Van a su refugio para volver a un estado zen, de relajación. Y en ese estado zen no están explorando las emociones, y en ese estado zen no están experimentando todas las emociones. Entonces, madurar emocionalmente para estas personas precisamente es: hay un conflicto, me voy a quedar aquí. Y al principio será como: me están viendo, que yo también estoy aquí. Y luego, bueno, pues irán colocando su físico, y luego tal vez coloquen su palabra, y luego tal vez incluso se den la oportunidad de dejar que esa tensión se eleve y cagarse de vez en cuando en algo, sin buscar estar todo el rato en una posición zen, en un estado de relajación. Buscar para estas personas la relajación es una excusa para no afrontar el resto de emociones. Creo que me quedan dos orígenes. Uno de ellos es para aquellas personas que vinculan su hogar emocional de origen con la absoluta supervivencia. Estamos hablando de personas que tienen sus heridas emocionales, que las conocen, saben cuáles son, detectan cuando están siendo heridas emocionalmente y permanecen impasibles. Es como una más. Para estas personas, su mantra emocional es la resignación. Es lo que hay. ¿Sí? Van acumulando heridas emocionales y permanecen impasibles ante ellas. No quiere decir que no se duelan, pero no se permiten ni tan siquiera vivir esa herida emocional. Por lo que esas heridas emocionales siempre van a estar abiertas. Es como si vivirían en un estado de dolor emocional tan alto que ya no habría más allá. Incluso que han vivido situaciones en donde la herida emocional era tan grande que todo lo demás es peccata minuta. Es comparado con aquello, ¿esto qué? ¿Sí? Entonces, para ellas, madurar es sentarse a charlar con sus emociones, sentarse a charlar con sus heridas emocionales, darles lugar, incluso nombrar en voz alta: me estoy doliendo emocionalmente. Y nombrarlo les ayuda, porque se sienten vulnerables, pero no lo nombran, no por querer ocultar, ¿no?, como aquellas personas que buscaban la independencia, no, sino porque creen que es una más. Entonces, empezar a conversar con sus heridas emocionales les va a permitir ir cerrando esas heridas y hacer que su cota de dolor baje un poquito. Porque cuando las personas tenemos una cota de dolor alta por diferentes heridas emocionales que no hemos ido cerrando, es como si tomar la cota de placer y de gozo se nos quedase demasiado lejos. Si no toco ese punto, vivir la vida con un estado de plenitud, satisfacción, es prácticamente imposible. No conformarse con un poquito, sino poderlo tener todo. Y qué interesante para estas personas que tienen
esta cota de dolor emocional tan alto, pararse a reconocer por qué fueron heridas emocionalmente. ¿Qué es lo que sucedió? Para ellas madurar es aprender a detectar dónde poner los límites. Porque es peculiar con estas personas, con las personas que tocan este origen, es que cuando alguien ve que se le puede herir a una persona y la otra persona se queda impasible, y el ser humano, es verdad que en esto también aprende por imitación, alguien que lo ha visto le irá a tocar a la misma persona. Socialmente se convierten en dianas fáciles para herir emocionalmente. Porque además la apariencia es de que, oye, pues lo aguantan todo. No, si no lo lleva mal. Fíjate, le puedes decir lo que sea, que no lo lleva mal. Y es verdad que no lo lleva mal, ni bien ni mal, no lo lleva. Entonces, madurar es llevarlo. Y aprender, reconocer, decir en voz alta, he sido herida emocionalmente, y aprender a poner los límites. Y por último, otro de los grupos, el último de los grupos de esta pequeña exposición que os he compartido, es el de aquellas personas que han vinculado el hogar emocional a la sensibilidad. Son personas que son altamente sensibles. Todas las personas somos altamente flexibles. Con esto también yo creo que estamos un poquito como debarrando, pero sí que es verdad que para estas personas son realmente sensibles. Entonces, lo que pasa en el mundo les afecta. O sea, les condiciona el día a día, lo que pasa en el mundo, no lo que pasa en su familia, no lo que pasa en el pueblo, lo que pasa en el mundo. Entonces, son personas que desde esa sensibilidad que viven dentro, que es fuerte porque conectan con situaciones que les generan mucho dolor, aunque se encuentren en esas situaciones a kilómetros de distancia, y siempre, todos los días, cada minuto, hay situaciones en el mundo para dolerse emocionalmente, siempre. Llevamos así años, no ha parado nunca. Esa persona lo que hace es creer que es una persona frágil, que fácilmente se puede romper. Madurar emocionalmente para estas personas es, en primer lugar, soltar esta relación que ha hecho entre sensibilidad y fragilidad. En segundo lugar, dejar de responsabilizarse de todo el daño que el ser humano genera en el planeta Tierra. Dejar de sentir y dejar de pensar incluso que esa persona puede hacer algo para parar todo ese dolor emocional. Porque siempre podemos hacer algo, pero que lo puedas parar ya es otro cantar. Lo puedes intentar. Incluso ser proactiva a ti te sienta bien, pero sabiendo y soltando las expectativas de que tú realmente puedas ser ese ángel que arregle el mundo de todas las personas. Entonces, para estas personas maduras es soltar las expectativas de realmente poder ser la pieza que cambia el mundo, porque el mundo no lo cambia una sola persona. Cientos a lo largo de la vida lo hemos intentado. No es posible. Pero si alguien lo intenta y lo consigue, ¡ajo! Yo le colmo con un frigorífico lleno de cosas. De lo que quiera. Aprendo a cocinar el plato que quiera. Incluso me lo llevo a mi casa. Estos son los 12 orígenes que me gustaría que exploraseis y, como os he dicho al principio, antes de entrar en ellos, entendiendo que por lo menos 2, si no son 3, son aquellos que componen tu verdadero hogar emocional infantil. Aquel que elegiste para poder seguir avanzando en tu programa. Bendito hogar infantil. Bendito hogar infantil. Porque nos estaba dando las claves. Lo que pasa es que no nos las habíamos descifrado nosotras mismas y nadie nos las había entregado.
Entonces, ojalá y estas pinceladas os sirvan para detectar las características de vuestro hogar emocional, entender por qué reaccionáis de la manera que reaccionáis, trataros amable, por favor, trataros amable, tratar amablemente a vuestros progenitores, porque os lo dieron de la manera que necesitabais, nos lo dieron de la manera que necesitábamos. Lo que pasa es que nosotras no encontrábamos dónde estaba el interruptor. No nos dábamos cuenta que la luz se prendía haciendo y no había interruptor. Y a partir de ese momento, como ya tendréis los ingredientes, es que entonces podréis seguir dando los pasos con estas pequeñas claves que yo os he dado para emprender el camino de la maduración hasta alcanzar eso que se llama vida. Hay dos elementos que me gustaría subrayar antes de terminar esta conferencia. Uno de ellos es que no recordamos las emociones con la mente, recordamos las emociones con el corazón. Es el corazón el que recuerda emocionalmente. Esto que parece una variable insignificante es una variable bastante interesante. Una emoción tomada desde la mente no va a ser tomada desde la calma, desde la serenidad, desde la responsabilidad ni desde la honestidad. En cambio, tomada desde el corazón, podemos aprendernos de ese recuerdo emocional para poder seguir caminando en este mundo emocional y de cara también a ponerlo a nuestro servicio y al servicio de las personas con las que nos relacionamos. Es interesante tener en cuenta que el control emocional nos aleja de la madurez emocional. Un control emocional que tarde o temprano se va a convertir en una manipulación emocional para contigo misma y para con el resto de personas también. Con lo cual son dos caminos contrapuestos. Si estás en ese camino no pasa nada, te giras, vuelves y tomas el otro. ¿Sí? Otra cosita que me gustaría que tendríais en cuenta es que no solamente no es interesante tomar el control de las emociones, sino tampoco es interesante aprender a gestionarlas. Es interesante como punto de partida casi. Lo que me gustaría invitaros a todos y a todas que aprendamos de las emociones es que lo que hay que hacer es aprender a regularlas, a regularnos nosotras en esto que nos sucede dentro que le hemos llamado emoción, a regularnos nosotras, no la emoción. A veces proyectamos, o sea, el sistema de proyección de la mente es increíble, o sea, proyectamos contra nosotras todo el rato también, con aquello que nos atraviesa cuando en realidad somos nosotras que no nos estamos regulando con esa emoción que estamos sintiendo. Y después de esa regulación poder tomarla con consciencia. Con consciencia y responsabilidad, porque sí que es verdad que esas emociones es una frecuencia de vibración. Yo estoy vibrando en este momento una frecuencia de vibración y os estoy generando un impacto a todas y cada una de las personas que estáis en la sala, pero a la sala también, al entorno también. Entonces hay que tomar con responsabilidad, pero sin este punto de seriedad, sin irnos a los extremos. Y otra de las cositas que quiero invitaros es que hagáis dieta, que practiquéis el higienismo mental, que exploréis detrás de esas emociones qué pensamientos hay. Y una vez explorados esos pensamientos, pues que empecéis a depurarlos. Exactamente como se hace limpieza en una casa. Esto lo tiro, esto para dar, esto por si alguien, esto lo guardo, esto lo tiro, esto lo tiro, esto lo tiro. En una reestructuración mental, en una dieta detox mental, hay que tirar más cosas que guardar. Dicen que a la hora de
de ordenar un armario hay unos porcentajes. Bueno, hay a quien estas cosas les sientan bien. A mí estar todo el rato las matemáticas me hacen perderme, entonces vuelvo a meter todo en el armario porque las matemáticas me hacen hacer un Tetris, entonces si entra todo, no tengo que tirar nada, entonces no es para mí. Pero es verdad que a la hora de analizar y de depurar nuestros pensamientos es interesante. Si no hemos hecho nunca una dieta detox mental, tira, ¿cuánto? A lo loco, un 80%. Quédate con un 20%, a ver qué pasa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no depuramos nuestra mente, si no depuramos estos pensamientos que son previos a ese chispazo emocional, a ese chispazo de energía que llamamos emoción, nuestra mente, cada vez que se sienta amenazada, va a llevarnos a aquel hogar emocional de origen. Y ni bueno ni malo, pero aquel hogar de inicio, aquel hogar de origen, nos está condicionando emocionalmente aquí y ahora. Y condicionar no es algo malo, es sencillamente que no nos permite expresarnos libremente. Vamos a expresarnos todo el rato si no alcanzamos una madurez emocional como si fuésemos niñas y niños. Por eso la sociedad hoy en día, yo comparto, para mí está infantilizada, porque no desarrollamos una madurez emocional. Y las respuestas, las acciones, tienen que ver con aquella niña y aquel niño que somos. Y estamos todo el rato en el reclamo exterior, intentando o provocando más sutilmente o menos sutilmente, pero provocando que las circunstancias se acomoden a mí, porque yo lo merezco, como si el resto no. ¿Sí? Así que recordamos con el corazón y ahí es donde yo os voy a recordar, ahí es donde os voy a llevar como este encuentro que he vivido y que he disfrutado muchísimo, y practiquemos todas el higienismo mental. Pasémonos, en este caso sí, hasta con lejía, si hace falta, para depurar ciertos pensamientos y bueno, sobre todo, practiquémonos emocionalmente hablando y practiquémonos emocionalmente viviendo. Expresemos las emociones. Desde ya os digo, haya gente de vuestro alrededor que os va a incomodar. Pero desde ese punto también tomad con amor que esas personas no están acostumbradas a verte expresar ciertas emociones. No esperemos tampoco que a la primera de cambio, otra vez, las personas y las circunstancias se acomoden a la decisión que yo he tomado. Tomemos las decisiones de vivirnos libres y dejar que el resto transite hasta que llegue ese momento también. Porque también esto a veces hacemos, nos ponemos en el camino de las bendiciones y el que no se pone, pues ya nos enfadamos, ¿no? Y es verdad que se nos van a mover cosas. Es verdad que a veces tú estás en la expresión emocional y hay alguien que amas que no lo dice, pero tú le sientes y le ves el gesto de que se está incomodando. Pues date la vuelta y díselo de forma amable, pero no le digas que no lo haga. Dile que lo está haciendo. Utiliza otras palabras, porque si tú te vuelves y le dices, ¿pero por qué? De entrada, ya si eliges el por qué, la otra persona lo que va a hacer es responder desde el ego, como lo va a hacer a la defensiva. Pero si le dices, ¿te das cuenta de que te está costando verme hacer esto? Igual hace. Ya está. Esa persona necesitaba ser consciente de ello. Y muy probablemente al nombrárselo, esa persona pueda tomarse con responsabilidad también esa emoción que a él o a ella les salta como impronta porque estaba en su esquema de hogar emocional de origen. Así que tú tienes un hogar emocional de origen y el resto también. A partir de aquí, apañémonos. Y si no, junto con las cabras, al monte. Gracias, gracias, gracias infinitas por vuestra escucha.
Gracias de todo corazón. Gracias a Bego por abrirnos este espacio en Lesaka, Dasia Yoga Ongizatea. Gracias a todas vosotras y a Lesaka, claro que sí, por ser y por existir, por darnos lugar y por darnos apoyo emocional hoy aquí. Gracias.